Parte teórica, usted tiene su texto en la casa, pero no tiene placa. Entonces, por favor, vamos a prestar atención. Vamos a ir inicialmente a la parte externa. Ahorita se hablaba de una mucosa. ¿En qué objetivo estamos enfocando? Estamos enfocando en el objetivo de 4X. Estamos en 4X y básicamente, si se llegase a preguntar como órgano, la respuesta sería lengua de punta. ¿Por qué sabe usted qué es la punta de lengua? Cuando usted vea esas estructuras que está observando allí, que parecen como unos cuchillos, son las papilas filiformes. Entonces, la presencia abundante de esas papilas nos hacen saber de que estamos localizados básicamente en la punta de lengua. Entonces, como órgano, la respuesta va a ser punta de lengua. Vamos enseguida a analizar la estructura como tal, la papila filiforme. Si usted se da cuenta, vamos a observar un epitelio, es todo esto. Todo este es el epitelio. Todo este es el epitelio, igual acá, todo este es el epitelio. Por cualquier zona que usted lo observe. Usted aprendió en su semestre anterior que los epitelios descansan sobre algo que se llama lámina basal. Bueno, aquí abajito está la lámina basal. Y si nos damos cuenta, este epitelio tiene muchas capas de células. Luego, entonces, un epitelio estratificado. Atendiendo a la capa más externa, que es plana, es un epitelio plano estratificado. Pero hay que mirar ahora si hay o no queratina. Y hay bastante. Miren, todo esto que usted ve de un color como más pálido, viene siendo la queratina. Todo esto viene siendo la queratina. Esta es la parte de la papila que se encarga de raspar los alimentos. Si se da cuenta, en esta parte interna viene esta zona blanca que le sirve como de matriz o de soporte a la papila. Esto que estamos viendo aquí es lo que llamamos la lámina propia o corion. Esta lámina propia o corion es tejido conectivo laxo. Mire lo que les mencionaba ahorita. Todo esto que usted está viendo aquí son capilares. ¿Qué significa esto? Que esta lámina propia es muy vascularizada. ¿Y cuál es la explicación? Que estas células de acá del epitelio es completamente avascular, no tiene riego sanguíneo, y como no tiene riego sanguíneo, estos capilares que están aquí le dan la nutrición por un proceso que se llama difusión simple, es decir, las sustancias como el oxígeno y los nutrientes pasan de un sitio de mayor concentración aquí, acá a una zona de menor concentración. Si nosotros vamos moviendo el carro del microscopio, usted se va a dar cuenta que son las mismas estructuras las que estamos observando. Las mismas estructuras las que estamos observando. Mire que incluso en esta zona se puede ver la parte de los botones, de lo que ahorita se hablaba, de los famosos botones gustativos. Aquí hay algunos botones gustativos presentes en esta papila que continúa siendo filiforme, pero obviamente estos botones que están aquí son afuncionales, porque esta papila como tal no tiene función sensitiva, sino una función de protección y raspado de los alimentos. Mire que estamos recogiendo la placa y nos encontramos básicamente con las mismas estructuras que son papilas filiformes, todas estas que hemos observado, papilas filiformes. Si profundizamos un poco más, mire que nos vamos a encontrar entonces con los músculos de la lengua. Esto que está aquí es un haz muscular, los famosos músculos intrínsecos que tiene la lengua. Si se llegara a preguntar cómo estructura, serían músculos intrínsecos de la lengua. Pero si se llega a preguntar cómo tejido, y el profesor o cualquiera de los que esté acá señala la estructura, usted debe responder que es un músculo intrínseco, pero como tejido es músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético a esta estructura que se está observando. Músculo estriado esquelético. Mire que vamos profundizando más al interior de la placa y nos damos cuenta en esta zona lo que yo les hablaba ahorita del corte. Mire cómo se ve estas fibras que se encuentran en estas zonas. Estas fibras que están aquí tienen forma alargada. Miren, estas fibras tienen forma alargada. Significa que estas tuvieron un corte longitudinal. Un corte longitudinal. En cambio, estas que están aquí, que usted las ve como redondeadas, son aquellas que tuvieron un corte transversal.
Entonces, lo normal para que usted entienda eso de los cortes es como si usted llegara en la noche a su casa con hambre y encuentra un bollo de mazorca. La forma normal como se parte el bollo en ruedas serían estos cortes, los cortes transversales. La forma rara de partir el bollo a lo largo, que salga una tajada bien larga, serían estos cortes, los cortes longitudinales. De pronto, para que se les haga mucho más fácil hacer la correlación, pero independientemente del corte, llámese transversal o llámese longitudinal, eso sigue siendo músculo estriado esquelético. A esta acumulación se le llama fascículo muscular. ¿Por qué se le llama fascículo muscular? Porque está formado por muchas fibras musculares. Entonces, esto es un fascículo muscular, esto también es un fascículo muscular. Esto ustedes lo vieron el semestre anterior cuando vieron músculo, que era de los tejidos conectivos propiamente dicho. Entonces, fascículos musculares, músculo estriado esquelético. Usted se da cuenta de lo que está por aquí afuera. Bueno, lo que está por aquí afuera es tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo es? Denso y regular. Tejido conectivo denso y regular. Pero si se le llegara a preguntar cómo estructura, usted debería responder que esto se llama perimecio. Perimecio, porque a los músculos los envuelve unas vainas de tejido conectivo. A la fibra muscular le envuelve algo que se llama el endomicio. Al fascículo lo envuelve el perimecio. Y a todo el músculo completo lo envuelve el epimicio. Entonces aquí lo que estamos observando es el perimecio. Tejido conectivo denso y regular. Para poder ver el endomicio como tal, tendríamos que colocar la imagen por lo menos en 40x y mirar las fibras independientes para observarlo. Pero como tal no es el objetivo de la disertación, porque estamos viendo el como órgano y esta parte lo estamos recordando lo del semestre anterior. Entonces miren, seguimos recorriendo nuestra placa y seguimos observando los fascículos longitudinales, los transversales, el perimecio, tejido conectivo denso y regular. Miren que incluso en medio de estos tabiques de tejido conectivo hay abundante vascularización, a lo que ahorita hacíamos referencia, que era muy vascularizado el órgano. Miren por acá, acá se ven también mucho más grandes. Miren aquí cómo se ve la diferencia, los haces longitudinales, los transversales. Y podemos incluso repasar algo de cardiovascular. Podríamos repasar algo de cardiovascular. La persona que quiera responder lo hace levantando la mano. Aquí hay una estructura que estamos viendo. Viene siendo un vaso sanguíneo. La idea es que ustedes me clasifiquen y me digan qué tipo de vaso sanguíneo es. Pero sin miedo, no va a pasar nada. Solo que es una arteriola, porque me parece que tiene como sangre. Una arteriola. Una arteriola. ¿Por qué tú dices que sería una arteriola? Yo pienso que es una arteriola por lo que veo sangre dentro de ella. Es una arteriola, pero no precisamente porque tiene sangre. Porque es gruesa, su capa es gruesa. Pero vamos a esperar que el joven nos responda. Porque su capa es gruesa, no tienen. O sea, ¿Cuál capa es gruesa? El tejido conectivo alrededor y su Bueno, respóndele tu pecho. Dile a tus compañeros por qué es que tuvieron una arteria. Es que las arterias tienen en la túnica media el músculo que se encarga de... y entonces el hecho de que tenga sangre no quiere decir que sea una arteria, porque normalmente las que tienen sangre son las venas. Listo, mire. Entonces tu compañero te ha ayudado en la respuesta. Si es una arteria de pequeño calibre, digamos una arteriola, pero la característica distintiva es esta capa que se llama túnica media. Las arteriolas tienen una túnica muscular bastante gruesa en comparación con las vénulas. Esa parte de la sangre, los libros de histología siempre describen que la vérula, por lo general, o las venas tienen sangre en su interior, pero no es una regla de oro, pueden verse diferencias. Pero la que nos da de pronto la característica es el grueso básicamente de esta túnica media, que es bastante grueso. Eso ya aparte lo habíamos revisado cuando vimos cardiovascular. Bien, si seguimos nosotros recorriendo la placa, volvemos nuevamente a la parte externa, vemos nuevamente las mismas papilas filiformes. Miren dónde está la queratina para el raspado, miren dónde están los botones, miren dónde está aquí abajo la lámina propia o corio y la parte de los músculos. Básicamente por donde usted recorra la placa va a observar lo mismo. ¿Qué viene ahora? Viene entonces el corte que viene ahora se llama lengua posterior.
Entonces, cuando se les pregunte como tejido, como órgano, usted va a responder lengua posterior para diferenciarla de esta, que es la lengua de punta. ¿Cómo van a dibujar la placa? Que de pronto es la duda que tienen. Van a hacer como siempre dos dibujos en las cuadrículas. En un dibujo colocan sus papilas con sus partes y en otro dibujan de pronto el parénquima donde estaban los músculos con las estructuras que mencionamos. Estaban en 4X los dos. Mi pregunta es si esa es la punta de la lengua, pero eso también puede ser la parte dorsal, la parte superior. Sí, claro, es punta de lengua la parte dorsal. Las otras papilas te las voy a mostrar en la lengua posterior. Por eso te muestro dos cortes de lengua de punta y lengua posterior, porque en la punta se encuentran básicamente estas papilas, las otras están en la otra zona de la lengua. En la parte superior nada más Hasta sin ni siquiera distinguirla, escuchen por favor, hasta sin ni siquiera distinguirla por la parte teórica, solo con ver los cambios de colores, usted sabe que son diferentes. Aquí de pronto es una placa que tiene más tiempo de estar acá. Esta placa al parecer parece que fuera más nueva, las tinciones. Ustedes miren cómo se ven los colores mucho más vivos. Estos miren cómo se ven los haces musculares, estos se ven mucho mejor. Estos tienen corte longitudinal y esos que están allá tienen corte transversal. Si a ustedes se le da por tomar el libro que se llama El Atlas de Mariano Di Fiore, usted va a encontrar que esos cortes transversales le llaman campos de Cohen. Entonces, como si los encuentra con ese nombre, está haciendo referencia el texto a los cortes transversales. Vamos entonces a ir a la periferia. Miren acá. Si usted se da cuenta y compara, hace un análisis visual, se va a dar cuenta que es completamente diferente, ¿cierto? Lo que está observando aquí era muy distinto a lo que había observado hace rato. Estamos entonces como órgano en lengua posterior. Lengua posterior. Y estamos observando entonces las estructuras. Podríamos comenzar con esta que se encuentra aquí. Esta que está aquí es una papila fungiforme. Lo que les mencionaba ahorita, fungiforme. Tiene forma de hongo. ¿Cómo lo identificamos? Mírenle la base, mírenle la parte apical. El ancho de la base es igual a la parte apical. Es prácticamente como si fuesen, qué sé yo, rectangulares. Básicamente estas estructuras. Miren estas bolitas que se encuentran aquí. Estas bolitas blancas que están aquí se llaman los botones gustativos. Mire la lámina propio corium cómo se mete. Esto blanco que está acá es el tejido conectivo laxo. Entonces esto que está aquí se conoce con el nombre de papila fungiforme. Vamos a mostrar una caliciforme que se vea bastante definida. Vamos a buscar una zona donde se vea el contraste. Mire, estas vienen siendo más fungiformes. Papilas fungiformes. Igual esta sílabia mucho más grande, también sigue siendo una papila fungiforme. Mire por ejemplo esta papila, mire cómo está la base, mire cómo está la parte apical. La base es estrecha, la parte apical es mucho más ancha. Esta sería una papila caliciforme y esto que está aquí, blanco, serían básicamente los botones gustativos. Pero hay una zona especial, pues donde se veía ahorita las dos, había una caliciforme y una fungiforme, donde podemos hacer el contraste. Todas estas zonas son fungiformes, miren, son cuadradas. Aquí podríamos hacer el comparativo. Esta que se encuentra a este lado, en la parte, aquí digamos en este caso, ubicándome de este lado sería a mi derecha, ubicándome como estoy a la derecha sería esta, pero si están ustedes ubicados de aquel lado, esta sería a la izquierda. Entonces a la izquierda estamos observando una papila caliciforme. Mire que la base es bastante estrecha. Mire, la parte apical es mucho más ancha. Aquí encuentra los botones gustativos. Son estas estructuras pequeñas y esto que está aquí es la lámina propia o corium. En cambio, compárela con esta que se encuentra a la derecha.
Esta que está acá es una papila fungiforme, caliciforme y fungiforme. Y las fungiformes siempre tienen abierto, o sea, con la base y las otras no. Esta por lo general lo tienen abierto, esta tiene la base mucho más estrecha. Como está más cerrada, mira que ahorita habían variedades. Habían variedades, por lo general siempre está abierta, mira. Y esta por lo general, mira que está cerrada, que es caliciforme. Por lo general están así. Habrá de pronto alguna variedad en algunas. Mira, esta a pesar de que está acá y está abierta, ¿qué viene siendo más? Analízala tú. Está abierta. Pero mira cómo está arriba la parte apical, mira cómo está la base. ¿Cómo ves la base? Estrecha. ¿Y la parte apical cómo es? Más ancha. Entonces esta jugaría como si fuese una caliciforme. ¿Cuál es la idea? Que a efecto de evaluarlos, hay que buscar una que se vea perfecta, que se vea como caliciforme y una que se vea como fungiforme, porque el objetivo no es confundir, sino que ustedes la identifiquen perfectamente. Gracias. Entonces lo importante es que ustedes saben que hay dos tipos en la lengua posterior. Hay caliciforme y hay fungiforme, y que ellas perciben los sabores. Y que identificaron que en la punta hay unas que raspan el alimento que se llaman filiformes. Fili, de filo, de cuchillo, de filo. Tienen filo, raspan. Miren, jóvenes, acá seguimos más y todo esto viene siendo lengua posterior. Miren cómo se ve de perfecta la lámina propia o corio. Miren cómo se ve aquí debajo. Esto es tejido conectivo laxo. Todo esto es tejido conectivo laxo, esta zona. Miren que es bastante vascularizada, todos estos son vasos sanguíneos. El tejido sigue siendo tejido conectivo hacia acá abajo, pero cambia. Mientras en este laxo tiene muchas células y pocas fibras, este que está más acá abajo es más denso. ¿Qué significa que sea más denso? Que tiene más fibras y tiene menos células. Es más denso, ¿por qué? Porque esta parte más profunda requiere más soporte, más apoyo. Sí. Estos son los mismos músculos intrínsecos, corte longitudinal, corte transversal, que ya habíamos observado. Y vamos a entrar más, a ver si vemos algo de tejido adiposo, que ahorita mencionaron el tejido adiposo. Debe haber alguna zona donde observemos tejido adiposo. Bueno, por lo menos, esto que estábamos viendo aquí, son cortes. Este corte que está aquí es corte de nervio periférico, esto que encontramos aquí. Y hay que la lengua de nosotros es sumamente inervada. Por eso se considera también, ¿cómo es? Un órgano sensitivo, es sumamente inervada, y hay terminaciones nerviosas que están ahí, en esa zona. Mírenlo aquí está perfecto, que no hay manera de que usted se le vaya a olvidar. Todo lo que se decía ahorita en la teoría, lo hemos visto en la placa. Mírenlo aquí hay acumulación de tejido adiposo. O sea, como tejido adiposo. Entonces, para que quede el nombre completo, pues si yo digo Jaime Navarro, pues hay otro Jaime Navarro, pero usted dice Jaime Navarro, entonces soy yo. Pero claro, de pronto puede haber otro también, pero por lo menos con los dos nombres ya se identifica, los dos apellidos se identifican más. Entonces, esto es un tejido adiposo, pero usted debe decir tejido adiposo unilocular. Porque hay otro tipo de tejido adiposo que es el multilocular. Entonces, este se llama tejido adiposo unilocular. Habrá alguien que también encuentre o les diga que se llama grasa blanca, también está correcto. Tejido adiposo, grasa blanca o tejido adiposo unilocular. Entonces creo que hemos visto todo lo que habíamos mencionado en la teoría, se ha observado en las placas. Entonces vimos dos placas de lengua, punta y posterior. Entonces vamos a permitir que los jóvenes continúen con la exposición.